Ahora, también decían, diputado, que el problema del ejido es que una vez dotada una persona de propiedad en un centro de población, su tierra era mucha y la podía trabajar. Pero 10 hijos después, cada uno de esos hijos tenía derecho también a su propia parcela en el reparto. Y entonces se repartió, se repartió, se repartió, se repartió, hasta que todos terminaron con una macetita o con un metro cuadrado de tierra. Y no lograron unidades de producción que hicieran viable al Sí, ejido. por eso digo que faltó ese tipo de Y luego se política. cambió la ley y el que ya no lo quiera, pues que lo venda. La Porque ya se ley puede vender el ejido. va en la concentración nuevamente de la tierra. Si hubiera Con la habido, urbanización de los predios sí, agrícolas, ¿no? sí, pero si hubiera habido una política real para la producción social, Bueno, pues ya no se la hubo. hubiera previsto toda esta parte. Ya no la hubo. Pero todavía tenemos gran cantidad de productores que tienen menos de 10 hectáreas, 5 hectáreas, pero que podemos hacerlos productivos, Si ¿no? se asocian, si Se hacen... tienen que organizar, se tienen que armar centros. Yo siempre he pugnado por los centros regionales de desarrollo agrícola y pecuario, que sean operativos. Pugnamos por una banca social de desarrollo que está incipiente, porque era elemental, como estamos pidiendo que se haga el rescate del campo, que son como 8.500 millones de pesos, pero rescatamos a los grandotes, a los pudientes, y dejamos al campo abandonado. ¿Y de dónde salen dónde han surgido los grandes problemas de México? Y alguien en una plática decía, bueno, hace 200 años se armaron, porque ya no aguantaban a los españoles y la esclavitud. Hace 100 años aproximadamente se armaron por también las grandes desigualdades en el campo. Y ahora se están armando, pero como carne de cañón para servirle al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Y eso es cierto. Entonces tenemos que caminar sobre una política agraria de apoyo fundamental. ¿Cómo? Pues organizándolos, dando verdaderamente capacitación. Yo les digo, por ejemplo, no hay planeación. Por ejemplo, antes de analizar qué se debe importar, pues ya, y preferir privilegiar al mercado interno, pues están importando por la seguridad alimentaria, ¿no? Que no falte, pero han abusado de ello, porque no hacen un estudio y no hay planeación. Por ejemplo, el maíz en el mercado internacional ha estado bajando, pero si a los productores les dijimos, sabes que tu maíz tienes que meterlo a producción de carne, o sea, lo que produzcas debes transformarlo en carne, y así vas a tener el valor agregado. Y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer con los pequeños productores, pero sobre todo esa organización y todo el tema de una política integral, porque luego los apoyamos en la producción y el mercado y la comercialización. No, esos apoyos se van para los grandotes, pero para este sector es muy difícil. Tienen grandes cosechas de verduras y se pierden en la comercialización porque no hay un canal de comercialización donde acomoden sus productos. Entonces no hay proyectos integrales, no ha habido en el campo. Entonces, si no hay planeación realmente en el campo y si no se privilegia a este grupo de pequeños productores, que es el grupo, y que sí se puede planeando, no todos van a caber, usted dice, no, con una maceta, sí se puede con tecnología, invernaderos, con fertirrigación, con tecnología en poca superficie se puede producir, y de una familia hay nuevos productos estratégicos como la stevia, la caña también hemos hablado, y qué bueno que ya ahorita ya aceptaron la parte del etanol para la gasolina, que lo van a combinar y que lo lograron, pero los ingenios azucareros desde hace cuántos años se les ha estado apoyando, se les ha estado salvando, cuando el azúcar sabemos que ya no, en el mercado nacional e internacional es muy difícil.
Entonces tendríamos que darle un giro. Entonces le puede dar un giro que es la producción de etanol. No se resuelve el problema. No se van a erradicar de esta forma. Porque en el artículo 9 de la Ley Agraria, que fue publicada en 1992, se establece que ejidos y comunidades son propietarios de la tierra, con la que cuentan, y en consecuencia debe haber un acuerdo general de la asamblea o de la comunidad para poderla fraccionar y a partir de eso venderla. Entonces, por esa razón es que no se puede erradicar, porque ahora, con esa reforma, las grandes compañías están haciendo la compra de todo, incluso arrendan la tierra en lugar de comprarla porque se lo permiten. Entonces usted puede encontrar un rancho que normalmente debe tener 100 hectáreas, un rancho ganadero, y a su alrededor tiene 1000, porque como no hay insumos y apoyos a los campesinos, entonces estos les arriendan las tierras en una basura y ellos sí producen con toda la tecnología del mundo, y además ellos sí usan todos los apoyos del Estado porque tienen esa capacidad legal de hacerlo, y despojan por segunda vez a los campesinos y a los ejidatarios en las comunas. Pues más que los puntos claves, yo diría de qué manera le podamos dar la vista al campo. Hoy nuestro país, principalmente en el centro del país, pues es un país donde el campo se está dejando hacia un lado y hay concentraciones en zonas de carácter urbano. Y yo diría que habríamos que optimizar el campo mexicano para que hubiera más producción, para que hubiera más fuentes de empleo, para que hubiera también salarios dignos para todos los trabajadores del campo. Hoy hay una lucha muy importante en cuanto vea la mejora de los salarios del campo, por ejemplo, en el Valle de San Quintín, que pues incluso tienen jornadas muy fuertes que debieran ser retribuidas de una mayor cantidad en cuanto ve a sus ingresos. Hubo reformas incluso a la ley laboral también para mejorar las condiciones del trabajador del campo. Sin embargo, para su aplicación de hace ya 2 años, pues todavía falta mucho por transitar precisamente para que se le pueda dar justicia a los trabajadores del campo. Pero optimizar la tierra sería muy importante. Hoy es imposible, por ejemplo, que te puedas dedicar a la producción del campo cuando tienes parcelas que son de 1 hectárea, de 2 hectáreas. Me han comentado la gente que se dedica al campo que el mínimo de unidad de producción rural se debería de ser de 30 hectáreas, por lo menos de siembra, para que incluso la inversión de un tractor, su ocupación en un ciclo de siembra, de cosecha, sea precisamente rentable la detentación, por ejemplo, de un instrumento tan valioso como es un tractor, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Que debería de ampliarse la posibilidad para tener pequeñas unidades de producción de 30 hectáreas y no hoy estar pulverizadas en la 1,5 hectáreas, en las 2 hectáreas, en las 3 hectáreas, porque pues la producción sería únicamente para autoconsumo familiar y no en todo caso para poderse ayudar y aparte del autoconsumo, poder comercializar algunos de los productos que se siembran en esas pequeñas unidades de producción agrícola.